Conversamos con el profesor Pedro Pablo Rodríguez del Centro de Estudios Martianos acerca de la impronta de nuestro apóstol y del programa radial Martí es Humanidad. Hombre que vas creciendo, en el camino ha quedado sangre que fue cimiento de lo logrado. ¿Cómo surge la idea, profesor? Fue sobre los decenios de los 80 del siglo pasado. Y ahora que se lo digo, cuánto tiempo ya ha pasado. Y pues hablaron conmigo, entre otras cosas porque algunas de las personas de la dirección en esa época y muchos de los periodistas habían sido mis alumnos en la Universidad de La Habana, en la Escuela de Periodismo, donde yo daba clases de historia, y sugirieron inmediatamente y se pusieron todos de acuerdo para que se hiciera ese programa y hablaron conmigo. Yo acepté, fue la primera vez que empecé a hacer espacios en la radio. Ahora tengo en distintas emisoras, distintos espacios con distintas características, los hago todos totalmente distintos. Bueno, tuve en primer lugar que aprender una cosa, y es que esta es una emisora internacional que habla para un público extranjero. Y claro, cuando yo hablando en una emisora nacional digo tranquilamente Céspedes, no me veo obligado a explicar quién es. Aquí tengo que decir, aunque sea una frase, el iniciador de la primera guerra por la independencia de Cuba, o Matanzas, 100 millas al este de La Habana. Pero bueno, ya me he ido, ya estoy acostumbrado a eso y trato de buscar, de mantener sobre todo, es decir, nunca se me ha pedido aquí siquiera un tema, eso se ha dejado a mi libre elección, cosa que agradezco mucho esa confianza. Y trato de buscar temas que en dos caminos sean interesantes para un público extranjero. Y es, bueno, digamos, por un lado, el gran patriota, el hombre de la independencia de Cuba, pero por otro lado también ese hombre universal, preocupado por los problemas de su tiempo y previsor ante los problemas de su tiempo, pero además el hombre preocupado por todas las culturas. Entonces puede ser que los trabajos de un mes yo los dedique digamos, a los pintores franceses, que claro, 4 semanas no me da para hablar de todos, sino de algunos. Puede ser que otro mes hable de los poetas británicos o ingleses en la obra de Martí. Me agrada muchísimo tratar de transmitir a todo tipo de oyente, de lector, de persona que me escuche, mis clases también, el conocimiento de una persona que en mi opinión es útil y necesaria en el mundo contemporáneo, donde hay una crisis de valores tan espantosa. Y porque Martí pone en primer lugar los valores, el sentido humanista. Pero bueno, en este caso, digamos, me satisface también las transmisiones, ¿no? En el caso de Radio Habana Cuba, porque sabe uno que puede llegar también a un mundo mayor de oyentes, por lo menos en mi caso de los hispanohablantes, ¿no? Y sin dudas Martí es un hombre, en primer lugar, no solo de Cuba, sino también de nuestra América, como él la llamó, y por eso cada vez más se reconoce en el continente ese papel señero, ¿no? Ese papel de alerta, ese papel en pro de la unidad continental que siempre movió Martí. Martí es Humanidad, con el doctor en ciencias Pedro Pablo Rodríguez. Yo vengo de todas partes. Por otro lado, también para mí es interesante la radio, porque los oyentes me hablan. Hay vecinos de mis alrededores que oyen lo mismo Radio Habana que otras emisoras y me hablan de lo que escucharon. Y todo eso me va dando idea de temas, ¿no? Y de ver cómo enfocar los asuntos en función justamente de una presencia hoy, que no es forzada. A Martí no hay que forzar. Él está siempre presente, justamente por esos grandes principios que movieron toda su obra y su actuación. Y por eso trato en muchas ocasiones, también aquí en Radio Habana, en general en todas estas presencias en la radio cubana, de no solo moverme con los textos más conocidos, digamos así, ¿no? Digamos, el Manifiesto de Montecristi es un texto que se estudia inclusive en las escuelas, se habla de ella, etc. Claro que hay que hablar del Manifiesto de Montecristi alguna que otra vez, pero yo busco esos textos en su enorme producción que sé que la mayoría de las personas no han leído, un poco para incitar en el caso del oyente cubano y también, como no, del hispanoamericano
o en todos los lugares donde lleguen las ondas de Radio Habana Cuba en español. Bueno, que busquen esos textos y los lean. Claro, no puedo leerlos completos ni hablar de ellos completos, pero trato de escoger algunas ideas para que se den cuenta de esa diversidad, de esa universalidad, de ese sentido ético de Martí, de lo útil, de lo necesario que es Martí para nuestros días, e inclusive diría yo para nuestra vida cotidiana. Martí es un modelo no porque sea perfecto, sino justamente porque sabe que hay que moverse por el camino de la perfección en el plano ético. Y lo trató, y yo creo que lo llevó a cabo del mejor modo posible en sus propias circunstancias. Fueron palabras del profesor Pedro Pablo Rodríguez, investigador titular del Centro de Estudios Martianos, sobre el programa radial Martí es Humanidad, que inaugurara hace más de una década en nuestros estudios. Hombre, que vas creciendo